Hola, hola Capricornio, te saluda Emanuel de tu canal El Mensajero de la Luz, siempre esperando que te encuentres bien. Y hoy vamos a dar tu lectura en general y examinar tu conexión con las cartas y ese consejo práctico que las cartas tengan para ustedes, amigos de Capricornio. Recuerda Capricornio que es importante que te relajes y que conectes con esa energía positiva y universal, que conectes con esa energía de la persona en la que piensas, de esa persona en especial. Ten en cuenta que esta es una lectura en general y puede que resuene o no resuene contigo. Ya sabes que lo que no resuene contigo, déjaselo al universo. Como comprenderás, son muchísimas personas que son de tu mismo signo y es improbable que una lectura resuene al 100% para todos ustedes. Y que si llegaste a ver este video es porque quizás estás divinamente guiado y es posible que encuentres ese consejo práctico que puedas aplicar a tu situación presente, a tu situación en particular. Te pido entonces que conectes con esa energía positiva y vamos a revolver estas cartas pidiéndole a los ángeles, a los arcángeles, a los guías espirituales y seres de luz que nos acompañen y guíen durante esta lectura. Ok, Capricornio, vamos a ver entonces en el pasado reciente, perdón, en el pasado reciente y en esa situación presente qué nos indica o qué nos muestra el tarot. Ok, Capricornio, y en el pasado reciente nos sale esta carta, que es el 10 de espadas, es una carta que me indica que has pasado por situaciones de dolor, por situaciones de aflicción que te causaron mucha tristeza, mucha desolación. Yo diría, Capricornio, que incluso fueron situaciones en las que te sentiste traicionado, pues como la misma carta nos lo muestra, es como si te hubieran apuñalado por la espalda y que esta situación era algo que tú no te imaginabas que pudiera suceder, que era algo que no estaba en tus cálculos y que de alguna manera pues te sorprendió e hirió bastante porque no lo esperabas de parte de esa persona en la que piensas o con la que compartiste momentos felices, porque era una persona en la que confiabas. Pero fíjate, Capricornio, que esta carta nos habla de que lo peor para ti ya pasó, porque después de la tormenta pues viene la calma, como lo muestra la carta con ese mar que se ve al fondo, que se encuentra en calma, y ese color amarillo en el fondo que nos habla de que después de esta situación sale el sol para ti, Capricornio, y es como un nuevo comienzo en donde te levantaste y seguiste con tu vida. Pues eso me irradia la energía de esta carta del pasado reciente. Veamos las energías presentes o de la situación actual. Observamos entonces que nos salen estas dos cartas en la situación presente. La primera es el 5 de copas y la otra es el caballo de oros. Con esta carta del 5 de copas nos habla de que las cosas pues por ahí no han resultado del modo en que tú esperabas que sucedieran. Es una carta que nos dice que estás como en ese lamento continuo por lo que has perdido o no has logrado, y esto aplica en tu situación sentimental con esta persona en la que piensas, con la que sostuviste o sostienes una relación, y también con tu vida en general. Tómalo como te resuene entonces, Capricornio, y aplícalo o ajustalo a tu situación en particular. Es una carta también que nos indica que estás siempre pensando en lo que perdiste y eso te impide ver las oportunidades que tienes a tu alrededor. Porque si te fijas, pues en la carta aparece una persona pues mirando hacia el suelo y mirando unas tres copas que se han derramado, pero sin darse cuenta de que a sus espaldas hay otras dos copas que aún siguen llenas, que aún están completas. Esto queriéndonos decir de que no te estás fijando en esas otras oportunidades que tienes alrededor. También esta carta te sugiere que no seas tan duro contigo mismo y que aprendas de los errores del pasado. Y esta carta del caballo de oros nos habla de que eres una persona responsable con tus deberes, una persona que se esfuerza por lograr sus sueños, sus metas. Indica que eres una persona muy cuidadosa o cuidadoso antes de tomar una elección o decisión.
Es una carta que nos habla de que a pesar de que avances lentamente, lo quieres hacer de una manera firme y segura. Eso en cuanto a estas energías presentes, energías actuales. Vamos a ver las siguientes cartas en cuanto al futuro cercano, futuro inmediato, para ver qué más nos muestra el tarot. Y en el futuro cercano, futuro inmediato, nos sale la carta del juicio, que es una carta que nos puede estar hablando de que se viene un renacer para ti, Capricornio. Es una carta que te invita a que te perdones a ti mismo y que perdones a los demás para que puedas, para que quedes absuelto de situaciones de tristeza, de dolor y de aflicción. La carta del juicio también nos puede estar hablando de la posibilidad de que te reconcilies con esa persona en la que piensas, de que se perdonen. Es una carta que también nos puede estar hablando de que para esa persona en la que piensas se viene el tiempo de juicio por la forma en que actuó o se comportó contigo en el pasado y que de alguna manera te generó mucha tristeza y sufrimiento. Y junto a la carta del Rey de Espadas nos puede estar hablando de la forma en que esa persona te percibe a ti. Y si vemos la carta, pues yo diría que, y yo diría que siendo así, esta persona te percibe como una persona inteligente, te percibe como una persona que tiene la valentía de lograr todo lo que sueña y desea, y tal vez eso es lo que le transmites, y esa es la parte que extraña de ti, o una de las cosas que extraña de ti. Y siguiendo con la lectura, nos aparece esta carta del 7 de espadas, que es una carta que te advierte que examines, que evalúes bien las intenciones de esta persona en la que piensas y que quiere reconciliarse contigo, y que en el pasado te engañó o te traicionó, para que no se vuelva a repetir esa situación pues que te causó dolor, tristeza y sufrimiento en el pasado. Eso en cuanto al futuro inmediato o futuro cercano. Veamos ahora entonces las cartas finales para dar continuidad a esta lectura. Ok, Capricornio, en estas cartas finales lo que nos muestra el tarot, observamos esta carta de 9 de espadas, pero la observamos que sale al inverso. Esta carta entonces nos marca que vas a ir saliendo de esas situaciones de temor, de angustia y desesperación por las que has tenido que transitar, Capricornio, y debido a situaciones que te generaron angustia y preocupación, como nos lo está marcando la carta del 5 de bastos, que nos habla de un cambio para ti, Capricornio, que se avecina después de esas situaciones de conflicto que, que van quedando en el pasado. Y al observar esta carta del 10 de oros, es una carta que nos anuncia que se vienen tiempos de mucha felicidad y prosperidad para ti, con tu personita especial, y en general tiempos de abundancia y prosperidad en tu vida, debido a que es una carta que nos habla de que lograrás alcanzar esas metas que te has propuesto, y junto a la carta de la estrella, que es una carta muy favorable, muy positiva y alentadora, nos habla con respecto al amor que se vienen para ti, Capricornio, increíbles momentos de bienestar y felicidad, ya que, ya que si estás soltero puede aparecer ese gran amor en tu vida, y si estás en pareja, pues anuncia un periodo de tiempos felices, de gran comprensión, de comunicación y entendimiento con tu pareja. La verdad que el 10 de oros y la carta de la estrella son cartas, yo diría, muy positivas, muy buenas para ti, Capricornio, vaticinando que se vienen para ti tiempos de mucha abundancia, de mucha prosperidad y bienestar y felicidad para ti, en tu vida en general y en tu vida sentimental. Bueno, Capricornio, esa es la energía de la tirada para el día de hoy, para los próximos días. Espero que haya sido de tu agrado esta lectura. Y si es así, por favor regálame tu like para el video, para que así YouTube lo recomiende a otras personas. Y ya sabes, Capricornio, que lo que no resuene contigo, déjaselo al universo,
Te pido por favor que no olvides suscribirte a mi canal El Mensajero de la Luz y darle clic a la campanita para que así YouTube te envíe notificaciones y puedas estar al tanto de los próximos videos. Nos vemos pronto, te envío siempre saludos y bendiciones. Hasta la próxima y gracias. Bye bye, chao.